Buenas tardes a todos. Pongan por favor su asistencia, en un instante ya comenzamos. Tengo un desfase de unos minutos por la descarga de Zoom. Se fue la luz un instante mientras estaba el lapso entre clase y clase. Entonces se interrumpió la descarga mientras no hubo luz, como 5 minutos. Entonces bueno, por eso entro un poquito tarde, pero bueno, ahorita lo arreglamos, no hay problema con eso. Bueno, voy a comenzar entonces con la eh, sesión número 7. En ese nos habíamos quedado, recuperando un poquito el contexto de la clase pasada, o la anterior clase. Nos habíamos quedado en la parte esta de, perdón, del, la relación que hay entre el liberalismo económico, el capitalismo y el neoliberalismo, ¿no? Que siguen siendo como que partes de la misma cosa y que lo único que marcaba o los diferenciadores tenían que ver con la temporalidad. Pero de ahí en fuera, la base económica es lo más trascendente en esos tres modelos. Y bueno, eso como sesión 6. De ahí nos vamos a la sesión 7 que tiene que ver con esto. Vamos a analizar la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico y contextualizándolo en nuestro país y analizándolo a través de datos estadísticos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ¿no? Que son así como se debe de analizar los datos, ¿no? Y no simplemente a través de la demagogia o el discurso político. Entonces, eso haremos el día de hoy. Crecimiento y desarrollo económico, sesión número 7. Entonces, empezamos. Lo voy a explicar a través de este esquema de 4 puntos, que yo les sugiero que les pongan nomenclatura: uno, 2, 3, 4, a los 4 grandes bloques del círculo, y de ahí el uno, que sería crecimiento económico, uno a el ingreso, uno b el consumo, uno c sistema económico, uno d indicadores. Y así nos vamos. Sugerencia: si alguien lo quiere hacer de manera diferente, adelante. Luego nos vamos a ir a la estadística, nos vamos a ir a cómo realmente se debe de medir nuestra realidad económica. Este es el top de los países que tienen más alto eh, eh, Producto Interno Bruto, percepción y gasto. Y bueno, nuestro país por ahí también figura como macroeconomía, está en el lugar número 15, 16, por ahí deambula. Y bueno, ese análisis también en su momento, cuando llegue a este punto. También nos vamos a ir a hacer un análisis acerca de los países más ricos en cuanto a ingreso per cápita. ¿En qué países es donde la gente gana más dinero? Y esos lugares son esos tres que ven arriba. En el caso de Luxemburgo, si quieren saber cuánto ganarían si trabajaran en Luxemburgo, tienen que multiplicar esos 101.715 dólares por 20, y ese sería el salario si estuvieran allá. En cambio, esa otra realidad, ese mundo opuesto, esa antítesis de ese mundo ideal, pues vean los países que están abajo. Por ejemplo, en el caso de Sudán, país africano, con muchas carencias, el ingreso per cápita, acuérdense que es anual, ¿eh? Y en dólares, 188. O sea, multiplica 188 por 20, son como 3.700, ¿qué? 60, 76 al año, en pesos mexicanos. O sea, imagínate sobrevivir con menos de 4.000 pesos mexicanos al año en un país como ese. Es un mundo bipolar. Así como en nuestro país también hay dos Méxicos, las dos realidades, que por ejemplo el COVID nos vino a desnudar esas dos realidades, a presentar esas dos realidades, fue como una especie de radiografía. Vean el mundo, vean la realidad del mundo, la enorme diferencia entre un país como Luxemburgo y otro como Sudán, ¿no? Entonces, bueno, eso analizaremos también. También analizaremos la percepción en cuanto a millones, en cuanto a PIB como país, haciendo un análisis claro a través de estas imágenes. Entre más oscuro sea el color, mayor percepción en cuanto a PIB y por lo tanto con gasto o consumo. Y ahí, por ejemplo, se logra observar prácticamente que la principal macroeconomía es Estados Unidos, junto con China y algunos países más de la Unión Europea. Nuestro país estaría ahí como una parte media, ¿no? Con un azul intermedio, porque los países más pobres o con menos percepción y por ende gasto son los países que están en azul claro, o incluso vean los países del centro de África, blancos incluso, de que no tienen esa capacidad de, en cuanto a billones de dólares, en cuanto a PIB
y como consecuencia consumo. Y este es el verdadero top, el que debería de regirnos. Estos son los países del verdadero primer mundo. No tiene que ver con la macroeconomía, ni el ingreso per cápita, ni el Producto Interno Bruto, sino el conjunto de cosas. Como por ejemplo, mide cuál es el puntaje de índice de desarrollo humano, que es el primer factor. ¿Cuál es la esperanza o expectativa de vida en años de esos países? Entre más desarrollado sea el país, mayor expectativa de vida tiene. En cambio, los países más pobres y con menos recursos tienen menor expectativa de vida. Hay un país africano que tiene de expectativa de vida 43 años. Y en ese país, uno de cada cuatro que nacen termina muriendo, como en el resto del mundo hace 200 años. Ahí se mide el atraso, por ejemplo. Entonces, estos son los mejores lugares para vivir. Encabezando la lista, países como Noruega, como Australia, como Suiza, que analizaremos más adelante. Casi todos ellos son países europeos, ¿no? Y uno que está ahí llamado a ser uno de los nuevos referentes en los próximos años, ¿no? Que es Singapur, que además de Indonesia y China, son los tres países que están teniendo un crecimiento y desarrollo económico importante en los últimos años, ¿no? A tal grado que, por ejemplo, se piensa que China va a terminar desplazando a Estados Unidos y teniendo una economía el doble de importante que el resto del mundo. Entonces, eso es el top que también vamos a analizar. Y por último, llegar a esta parte donde hay que entregar como sesión número 7 el esquema de clase, las notas que se tomen al respecto y también poner los indicadores. Vamos a modificar, en lugar de ser 10 indicadores, perdón, en el top, en lugar de poner a los 10 primeros, ponemos a los 5 primeros como referentes a la hora de que estemos analizando cada uno de ellos. Y también en el libro, que vean que hay una actividad que es la página 26-27, la actividad número 3, que se une al mismo documento de la libreta para en un solo archivo subirlo a la sesión número 7. Y eso es lo que haremos el día de hoy. Me voy al primer análisis, este de aquí. Crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento económico? ¿En qué se distingue el crecimiento económico del desarrollo económico? El crecimiento económico habla acerca de la riqueza, de la percepción, del dinero, de lo que tenemos en dinero o en reservas internacionales. ¿Cuáles son los indicadores que nos sirven para medir si un país tuvo crecimiento económico o tuvo decrecimiento económico? Los indicadores son esos cuatro que ven ahí, los principales. El primero de ellos es el ingreso. ¿Qué tipo de ingreso? A nivel macroeconómico es el PIB y a nivel microeconomía es el PIB per cápita, es decir, el Producto Interno Bruto por persona. Es al año y convertido en dólares. En cambio, la medición del ingreso como país a través de la macroeconomía es simplemente el Producto Interno Bruto, del cual ahorita veremos cuál es el top de los países que más perciben, como países, no como salario de cada persona. El otro indicador es el consumo. Cuando hay bonanza económica, cuando la economía creció y está bien, la consecuencia es que la gente compra más productos y consume más servicios. Es decir, las personas debido a su situación económica compran más casas, compran coches, compran más electrodomésticos, amplían su casa, invierten en construcción porque hay capacidad económica. Es decir, el consumo pone en evidencia que hay un crecimiento económico. El tercer factor que nos permite determinar si hay crecimiento económico o no es el sistema económico, en la medida en que los sistemas económicos sean eficientes y eficaces. ¿Qué es eficacia y qué es eficiencia? Lo explico como lo expliqué en su momento en Introducción a Ciencias Sociales en segundo semestre a uno de los grupos, no a todos. Me acuerdo que di un ejemplo en un salón para diferenciar eficacia y eficiencia. En un día como hoy, que estamos a finales de quincena y que algunos cobramos el día de hoy, hay muchas familias en México que tienen carencias y que sufren sobre todo los días finales de quincena. Y por ejemplo, una ama de casa tiene que cumplir con darle de comer a su familia. Eso sería la meta. A eso se le llama eficacia, si cumplo con la meta. Pero en fin de quincena no hay recursos. Hay en el refrigerador
tres tomates que por ahí andan, dos huevitos, las tortillas de ayer, de antier y de antes de antier, que ya están hasta duras, parecen tostadas, y no hay mucho. Y allá afuera en tu jardincito tienes ahí una plantita de pasote y cumplir con la meta que es dar de comer a la familia, la mamá hace milagros y hace chilaquiles. Y todavía encima del chilaquil le pone un huevo estrellado para que no sea pura tortilla, ¿no? Para que lleve su dosis de proteína. Está cumpliendo con la meta, es decir, con eficacia, que es cumplir, pero lo está haciendo además de manera eficiente, es decir, optimizando o maximizando los pocos recursos con los que tiene. Un país que tiene crecimiento económico presenta un modelo o un sistema económico eficiente y eficaz, que corresponde entre los recursos que tiene y los recursos humanos que tiene. Los explota de manera eficiente. Son los países europeos que no tienen nada. Es Suiza comprando acero y haciendo los mejores relojes del mundo. Es Suiza, Bélgica y Alemania comprando cacao mexicano y haciendo los mejores chocolates del mundo, aunque ellos no lo tengan. Es tener un sistema económico eficiente y eficaz. Y eso marca la diferencia entre esos países y el nuestro. No hay que ser un genio, no hay que ser un estadista para saber que el punto 3 es nuestro talón de Aquiles. No hemos logrado en esta época de democracia, de México moderno, encontrar la manera eficiente y eficaz de tener un modelo económico que nos brinde mejoras al sistema, que traiga como consecuencia crecimiento económico, desarrollo económico. Ese es nuestro gran pendiente. Nos preocupamos más por pelearnos entre PRI, PAN, PRD, tal político, el otro, de dividir al pueblo en lugar de buscar un sistema económico que sea óptimo, que permita optimizar los recursos que tenemos y los transforme y nos lleve a la riqueza y el crecimiento. Eso nos falta. Esa es nuestra historia de la época moderna, es nuestro gran pendiente. Y de eso se aprovecha la clase gobernante, bueno, de la ignorancia de la gente o la apatía de la gente para tener al país así como lo tienen, paralizado, ¿no? En este gobierno, en el anterior y en el anterior, ¿eh? Es la historia del país, del México moderno. Ese es un indicador entonces cuando hay crecimiento económico, cuando el sistema económico es eficiente y eficaz. ¿Qué pasa? A los alemanes no les importa el COVID, ¿eh? Los alemanes se enfrentaron al COVID y aún así puede ser que crezcan, porque lo que hay alrededor no importa. El país es capaz de sacar adelante a pesar de la circunstancia. Es decir, un país como el nuestro que se justifica diciendo en el 85, sí, es que el terremoto devastó al país y nos quebró y por eso me fue mal como político. La política dice que hay que ser eficaz y eficiente. Este gobierno, ¿saben lo que va a decir dentro de 4 años, verdad? Que no la hizo por el COVID. No importa, porque el sistema político dice, la regla de la política dice que sin importar la circunstancia, el gobierno debe ser eficaz y eficiente. Es una manera de medir cuando hay crecimiento. Y el último son los indicadores macroeconómicos, como cuáles, los que vimos en la sesión 5: empleo, seguridad, ingreso per cápita, Producto Interno Bruto. Esos son los indicadores económicos para también medir si hay crecimiento económico o no. Y bueno, es cuestión de números, es cuestión de estadística, no es cuestión de discursos políticos. Y en la medida en que la gente entienda eso, va a exigir que en lugar de que yo político me pare enfrente diciendo que todo está bien, esperando un aplauso, presente números, presente datos, presente estadística y de acuerdo a ellos sacar las conclusiones. Es como el clásico, no es el caso de ustedes, pero imaginemos esto. Oye, ¿y cómo te fue en el bachillerato? Esos 3 años que pasaste ahí, donde yo pagaba la escuela y todo. Pues me fue bien. Hice lo mejor, ¿no? El bachillerato me hubieras visto a mí siendo alumno de ahí. Yo siempre destacaba, era el mejor de la clase, siempre lo hacía bien. Era el alumno ideal. Pero luego cuando viene el papel, donde está el dato numérico a través del cual se deberían de sacar conclusiones, pues a lo mejor yo digo, oye, pero pues reprobaste cada semestre 4 materias y tienes de promedio final de bachillerato 6.5. Entonces yo creo que no corresponde el discurso con la evidencia numérica. Bueno, eso mismo debería de hacerse para medir
la eficacia y eficiencia de los sistemas y de los gobiernos. No basarse en el discurso, basarse en el número, en la estadística. Y bueno, en la medida en que la gente lo conozca, lo sepa, lo entienda, pues va a ser capaz de exigir, ¿no? Y cuando un político se para enfrente a querer con la demagogia envolver al pueblo, pues un pueblo bien preparado lo baja y lo abuchea cuando estás preparado y le entiendes a la política y al sistema político, económico y social. El desarrollo económico es la consecuencia del primero. El desarrollo económico no es la generación, pues, de dinero, de capital, sino es más bien la herencia de que el crecimiento económico esté. Es la consecuencia. El desarrollo económico permite, entre otras cosas, que el ciudadano tenga una mayor capacidad para el gasto básico y para pagar cosas de contado. Es decir, si hay una bonanza económica en el crecimiento económico, en el desarrollo económico, yo voy al supermercado y en lugar de comprarme un carrito, me voy a comprar dos de súper. En lugar de comprarme la marca de cereal barata, me voy a comprar la mejor marca de cereal porque hay capacidad económica para poderlo hacer. En lugar de comprarme el atún genérico, voy a comprar el atún de aleta amarilla de mejor calidad porque hay la capacidad económica. En lugar de comprarme una pantalla en pagos, 24 pagos mensuales, la compro de contado porque hay la capacidad económica. Dense cuenta de algo, en la capacidad del gasto básico. Se siguen comprando coches. El ejemplo de ellos son muchos de ustedes que tienen coche que es reciente, que incluso se está pagando en este momento la mensualidad. Pero ¿qué creen? Que antes la gente compraba el coche de contado. Ahora cada vez menos. Empezó a haber créditos a 3 años. Y luego lo pusieron a 4, luego a 5 y hoy los créditos son hasta 6 años. ¿Qué indicador? ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice ese número? Ok, el gráfico, la gráfica, el número es estadística descriptiva, pero ¿qué inferencia sacas de ese dato? Que hay menos capacidad de compra, que la gente necesita más tiempo para cubrir el costo del vehículo. Por eso se han ampliado los plazos hasta 6 años para comprar un coche, porque de otra manera la gente no podría pagar en un año o en 2 años una mensualidad muy alta porque no hay capacidad económica. Esto es parte del desarrollo económico. La otra, hay mayor seguridad, deja de haber delincuencia, deja de haber secuestros, extorsiones, porque hay un país económicamente estable. Por eso es que los países ricos, esos que vieron rápidamente en el top, no hay altos índices de secuestro, extorsión, robo, porque es una economía estable. La descomposición provocada por la pobreza, la corrupción, la desigualdad, trae entre otros vicios, la falta de educación, trae entre otros vicios la delincuencia organizada, los robos, secuestros, extorsiones, un mal sistema jurídico o policiaco, trae como consecuencia también el arraigo de estos cánceres que son cánceres sociales. Entonces, bueno, otra, además del gasto y la seguridad, está la vivienda, una vivienda digna, una vivienda amplia, una vivienda de muchas habitaciones, una vivienda, al menos una propiedad. Hay países donde la gente nunca va a tener una propiedad porque no hay las condiciones, o es una propiedad muy pequeñita. Han visto estos videos de países donde la gente vive sin nada, muchas gentes viviendo en una sola casita y esa casita es parte de un complejo habitacional gigantesco. Es la realidad de la clase media baja y clase baja de la India, por ejemplo. Viviendo en China, viviendo en ciudades hacinados, donde hay fotografías donde hay muchísima gente viviendo en un edificio y dentro de cada pequeña casa muchas personas viviendo. Si vieron la película que ganó el Oscar pasado, el año pasado, Parásitos, ven cómo vivían ellos. Es un ejemplo y una muestra, y ahí era Corea, ¿no? El contexto es Corea. Pero bueno, ahí es un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Y bueno, la última es que también como indicador del desarrollo económico están los servicios. Los servicios mejoran, servicios de educación, de salud, porque hay más presupuesto. Porque, por ejemplo, en un hospital de primer mundo la gente no se muere por COVID, o la mayoría no se muere por COVID. En países donde hay menos presupuestos, donde hay menos capacidad de respuesta en el sector salud, es donde están los más altos índices de fallecidos, porque hay una cama, pero no hay un respirador, o no hay un especialista que esté al pie del respirador,
para poderte cuidar en todo el proceso. Una UCI, una unidad de cuidados intensivos, requiere unas 10 personas. Entonces, hay países que sí tienen la capacidad de pagar ese personal. Ese es el ejemplo de los servicios. Es como consecuencia de desarrollo económico. Y los dos últimos, el bienestar social y la estabilidad social, esos son la consecuencia de desarrollo económico. Repito, el crecimiento económico trae como consecuencia desarrollo económico. Y el desarrollo económico trae como consecuencia bienestar social y estabilidad social. Y en el top se van a dar cuenta que los que más dinero tienen no precisamente son los que mejor desarrollo económico tienen. Y no precisamente son los países donde mayor bienestar hay. Por ejemplo, Estados Unidos está muy por encima de Canadá de crecimiento económico. Es una macroeconomía. ¿Pero qué creen? Que Canadá se vive mejor? Porque no, la macroeconomía es exclusivamente un indicador de bienestar social, porque hay países que no ganan tanto, pero son pocos en cuanto a millones de habitantes. Por lo tanto, la riqueza se distribuye entre menos. Así que no precisamente tener una macroeconomía es sinónimo de que estamos bien como país. Por ejemplo, China está llamada a ser la primera macroeconomía del mundo, pero son muchos millones de chinos. Y por lo tanto, si distribuyeras la riqueza de acuerdo a tu población, para nada está lejos de ser un país de los del primer mundo. De hecho, vamos a ver en el top que no aparece ahí en los países más cercanos al desarrollo social. ¿Cuáles son las características del bienestar social? Estas: nivel de vida. Nivel de vida, ¿qué es nivel de vida? Calidad en el nivel de vida. Calidad de vida. Un ambiente libre de contaminación. Por ejemplo, China es una macroeconomía, pero ¿han visto las ciudades de China cómo la contaminación incluso ha impedido que la gente incluso salga de sus casas? ¿Sabían que en China ya mucho antes del COVID usaban cubrebocas por la contaminación para proteger el sistema respiratorio? Algunas ciudades grandes. Entonces el nivel de vida también se mide en la calidad de vida, como el aire, la no contaminación, la infraestructura, las carreteras, la buena alimentación, los servicios de salud. Eso es bienestar social. Se nota en el nivel de vida que es de calidad. Se come bien. Entonces todos estos factores, hay buenos sistemas para el retiro, jubilaciones. Entonces, bueno, el segundo es la expectativa de vida. Aquí hablamos de los años que una persona vive. Si es un país de primer mundo, por lo regular, la expectativa de vida ronda entre los 81 y 83 años, sobre todo los países europeos de primer mundo. En cambio, hay un país africano que la expectativa de vida es 43 años, casi la mitad en pleno año 2020. Eso es expectativa de vida. ¿Por qué viven más o menos? Pues tiene que ver con la calidad de los servicios, de salud, alimentación, la capacidad económica como consecuencia, menos delincuencia. El tercero de los de bienestar social, el acceso a programas de Estado. ¿Qué es esto de acceso a programas de Estado en países con bienestar social? Canadá. Quedas desempleado y te dan un salario que incluso puede ser superior al que tenías, sin problema. No es un programa asistencial como en México, que aquí es al revés. Aquí te regalan una miseria de dinero a cambio de tu voto. Acá hablamos de programas donde realmente es necesario. Ahora que hubo lo del COVID, Canadá le puso un montón de dinero para reactivar la economía. Le dio dinero a la gente para reactivar su economía. Eso es un programa de Estado, pero siempre y cuando el país tenga ese bienestar social, que es la consecuencia de desarrollo económico, que es la consecuencia de crecimiento económico. A ver si entendemos por qué México no hicimos nada para ayudar a los que se vieron afectados por la crisis por el COVID. Pues porque no hay crecimiento económico desde antes del COVID, por lo tanto no hay desarrollo económico y por lo tanto no hay bienestar social. Por eso no se ayudó a la gente. No por una política de Estado de decir sí o no apoyamos, es que no hay la capacidad porque no estamos haciendo las cosas bien. El último, estabilidad social. Es el estado de gracia. Ese es el lugar utópico al que todos los países quieren llegar. Es el momento cúspide de desarrollo de un país. Es haber encontrado la fórmula para alcanzar la plenitud como país. Y ahí te tienes que estancar, ¿eh? Es dejar de experimentar a través de este modelo, del otro, de este partido, del otro,
es cuando ya encontramos la llave para que los países funcionen. Analogía, para que me entiendan. Haz de cuenta un país con un equipo de fútbol, hablando de un deporte con una superestructura, el Barcelona. El Barcelona ponlo a jugar con un equipo mexicano y que no vaya el técnico. Es más, que no tenga banca, que vayan los 11 y que no haya cambios. Y que el técnico, que es el que dirige, no se presente. Aún así le va a ganar a cualquier equipo mexicano. ¿Por qué? Porque tienen un soporte y una estructura previa que no necesitan el apoyo de un tipo de cambio o relevo y mucho menos el liderazgo de un entrenador, puesto que eso ya lo tienen ellos trabajado. Más o menos así funcionan en política y economía los países del primer mundo. Están tan bien, han encontrado la fórmula que no importa si hoy gobierna este partido, o aquel partido, o ese fulano, ese mungano y ese sutano, no importa. El modelo es tan eficiente que ya no importan los partidos o las personas, ya han llegado a ese nivel de estabilidad. ¿Saben cómo nos ven a nosotros peleándonos entre partidos? Como cavernícolas, en donde yo, partido amarillo, le tiro con todo el partido azul y el de azul le tira el rojo y así nos las llevamos. Somos cavernícolas en el desarrollo económico, político y social, aún en comparación con los países del primer mundo. Y todo tiene que ver con una mala administración política, hablando de estructuras económicas, y eso descompone el resto del sistema. No lo hemos estado haciendo bien. Punto. No hay demagogias. Ustedes que son de exactas, son números, son interpretación de los números. Y bueno, en eso nos deberíamos de basar a la hora de hacer juicios sobre si un político lo está haciendo bien o mal, y no tanto por el discurso, porque el político es muy astuto. El político utiliza el discurso para convencer a la gente que ignora este tipo de cosas y que no sabe interpretar los datos a través de los cuales se valora si un país está creciendo o decreciendo. Otro, del último punto de estabilidad social, son las políticas a mediano y largo plazo. Los países que ya alcanzaron este nivel no hacen políticas para la inmediatez. Yo político voy a gobernar 6 años. Hago una obra cuyo resultado se va a ver en 20 años. No importa que yo ya no esté, no importa quién gobierne, no importa que ya no esté gobernando mi partido. Es el bien común. Eso es ser estadista. En cambio, en México hacemos todo lo contrario. Hago todo lo posible porque los resultados se vean en mi sexenio. Porque quiero votos. Porque quiero yo salir bien evaluado. Este gobierno actual está acelerando a la construcción del aeropuerto, de la refinería y del Tren Maya porque quiere que los resultados se vean aún estando en el sexenio, para que cuando lleguen las votaciones en 4 años haya ahí algo del cual aferrarse y decir, hice esto, para obtener nuevamente el voto popular. En cambio, en los países donde ya se alcanzó la estabilidad social, eso no importa. No importa que el beneficio se vea en 10, 15 años, el punto es que haya beneficio. Ahí se dice que los países han dejado de ser políticos y se han convertido en países estadistas, a mediano y largo plazo. Ojalá algún día nos toque ver eso, por Dios. Y el último punto, cuando todas las cosas están bien, así como las estoy mencionando, se convierte en un círculo virtuoso. Las cosas funcionan. Una cosa trae como consecuencia a la otra. Vean el primer punto. Si hay crecimiento económico, consecuencia positiva, desarrollo económico. Si hay desarrollo económico, consecuencia positiva, bienestar social, estabilidad social. Países como Suecia, Finlandia, Noruega, Suiza, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, en América, Canadá, y ya. Ojalá que en algún momento nuestro país, no sé si llega a este punto y que nos toque verlos, ¿no? Pero al menos que transita hacia ese punto, ¿no? Y que nos toque verlo. Entonces, bueno, eso es lo más importante en cuanto a crecimiento y desarrollo social y ver la diferencia, no es lo mismo. Este gobierno, ¿se acuerdan que había dicho casi como burla y que te hace enojar mucho? Después de todo lo que les acabo de explicar, que el gobierno te diga, vamos a medir el crecimiento económico con la felicidad. Imagínate lo que piensas después de haberte quemado las pestañas tratando de entender esto y que la autoridad máxima te diga que se va a medir el crecimiento económico con la felicidad. Cuando ya saben ustedes que la felicidad, ¿dónde lo podría yo ubicar? ¿En qué rubro? Tal vez en el 3, bienestar social, pero no puede haber felicidad si, por ejemplo, hay desempleo,
si hay un sistema de salud inadecuado. O sea, es utópico decir que voy a ser feliz cuando todo se está yendo, todo se está derrumbando. Entonces, bueno, así es como se debería de medir el desarrollo y el crecimiento. Vamos a conocer a los países que lo están haciendo bien. Es un análisis de los últimos años y una proyección hasta el año 2023. Estados Unidos, la principal macroeconomía del mundo en las últimas décadas, pero ya está muy cerca de ellos y próxima a rebasarlos, China, como la principal macroeconomía del mundo. Muy cerquita de ahí, de manera muy estable, están países como Japón, Alemania, un nuevo protagonista, que es India, una macroeconomía por el número de millones de habitantes, aunque hay una distinción. Vean en el año 2020 quiénes son los países referentes, los más importantes. Estados Unidos macroeconómicamente, China, Japón, Alemania, India y Francia. Pero ¿qué creen? Que tanto en China como en India hay una mala distribución de la riqueza. Es un poco parecido a México. Ubican a México, 2020. Estamos en el lugar 15. No es un mal lugar. Oye, está bien, considerando que hay unos 210 países en el mundo. Sin embargo, incluso en un país como el nuestro, la economía está mal distribuida, igual que en China, igual que en India. En cambio, en países como Japón, Alemania, Francia, esa distribución de la economía es más estable. Hay menos diferenciadores, hay menos desigualdades. La diferencia entre el rico y el pobre es mínima. En cambio, en países como el nuestro, la diferencia entre el que tiene y el que no tiene es abismal. Como el ejemplo que pusimos cuando vimos el país que más gana, que es Luxemburgo, y uno de los que menos ganan, que son los países africanos. Entonces espero que hayan tomado las notas de los cinco primeros países año 2020, que es el top de las macroeconomías. Este otro es el top 3 ahora del PIB per cápita, es decir, lo que ganas dentro de ese país. El país donde más dinero se gana por trabajar es Luxemburgo, tiene ese Producto Interno Bruto per cápita alto, muy alto, 101.715. Tendrías que multiplicarlo por 20 y el resultado es lo que ellos perciben al año, que más o menos serían, eso por 24 serían, ¿qué creen lo que gana AMLO? 2.400.000 al año, que es el político que más gana hoy en día. Solamente un obrero en Luxemburgo gana lo que gana un presidente aquí en México. El otro segundo país que también más percepciones tiene es Suiza y el tercero es Noruega. Y ahí están los tres países más pobres en cuanto a ingreso per cápita, los que menos perciben, que es una cosa de miedo, ¿no? Saber cómo podría sobrevivir ganando o teniendo ese salario al año, ¿no? Que son menos de 4,000 pesos al año, por Dios. Creo que en un país como México nos gastamos tan solo una persona en, no sé, siendo muy austero en 15 días, una persona. Ahora imagínate al año y una familia. Es complicado. Nos vamos a otra estadística y otro análisis. Aquí nada más es Luxemburgo, Suiza y Noruega, el ingreso más alto, y los más bajos que son estos países, Sudán, Burundi y Malawi, como los más bajos. En esta otra estadística, los países que más alto ingreso per cápita por región, considerándose el tono más oscuro como el más que percibe y el más claro como el que menos percibe. Ya lo había mencionado anteriormente, nada más un análisis rápido. Si nos damos cuenta, prácticamente son pequeños núcleos de gran desarrollo, comenzando en América con Estados Unidos, teniendo como ingreso per cápita alto países como China, la parte de la Europa que está bañada por el Atlántico, es decir, la Europa occidental. La cifra está basada en billones de dólares. Y bueno, de plano algunos países donde pues prácticamente están de color blanco o color azul muy claro. ¿Por qué razón Canadá está en el mismo color de México? Porque más o menos tienen la misma percepción económica, pero allá son muchos menos habitantes, lo que lo hace hacer a Canadá un país estable a diferencia del nuestro. ¿Lo entienden? O sea,
Percibimos casi lo mismo, pero ellos tienen una población mucho más baja que la nuestra. Por lo tanto, este pedazo de pastel se reparte en pedazos grandes a ellos. En cambio, nosotros, que somos muchos más, nos toca una rebanadita mucho más pequeña. Así se debe de analizar. Y bueno, el otro dato, este es el bueno. Este es el que nos deberíamos enfocar. Este es los mejores países para poder vivir. Es la conjunción de todos los anteriores. Crecimiento económico, desarrollo, bienestar social. Mide, entre otras cosas, el IDH. Si no les han dicho que es IDH, si no lo han analizado por ahí, se los digo yo desde estructura socioeconómica, es el índice de desarrollo humano. Es la calidad de vida. Es uno de los parámetros que se miden para sacar este top. El otro es la esperanza de vida, es decir, la expectativa de vida, cuánto tiempo viven las personas. Y ahí vean los promedios de los países desarrollados. Todos están por arriba de los 80 años, primer mundo. Y en un análisis rápido, en nuestro país, el promedio es 78 años. Estamos unos 3 o 4 años por debajo de la media de los países de primer mundo. También se mide el grado de preparación académica. En estos países de primer mundo, esos son los años de preparación académica. Y todos ellos están por encima de los 15 años, ¿no? Incluso algunos llegando casi a los 20 años de preparación. Tu trayecto académico, desde niño hasta la vida profesional y posgrado. Y por último, también hay una medición que tiene que ver con el Producto Interno Bruto Nacional, que es el PIB, y el Producto Interno Bruto per cápita, que es el de cada persona. Y el conjunto de todos esos y el promedio de todos esos da como resultado que ese sea el top de los mejores países. Comenzando por Noruega, el país donde hay mayor desarrollo económico, no confundir con crecimiento económico. Crecimiento es nada más la economía. Desarrollo económico va acompañado de nivel de vida, de calidad de vida, de bienestar social. Y si se dan cuenta, ¿dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está China? ¿Dónde están países que figuraban en la anterior tabla? ¿Dónde está India? Pues han quedado relegados porque son macroeconomías, pero no presentan los otros elementos. Y si analizan esos 10, saquen la cuenta. ¿Cuántos países europeos hay ahí? Noruega, 1. Suiza, Alemania, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Islandia, 7. ¿Y americanos cuántos hay? Nada más 1. Canadá, ahí van 8. ¿Y asiáticos cuántos hay? Está Singapur. ¿Y cuál otro? Me falta uno. Ah, y hay uno de Australia, que es Australia, de Oceanía, perdón, que es Australia. Uno de Oceanía, uno de Asia, uno de América y 7 de Europa. Tristemente, ni siquiera un africano. Al menos los otros 3 continentes tienen un representante como países de primer nivel. Uno australiano, uno que es Australia, perdón, del continente oceánico, uno americano, que es el caso de Canadá, uno al menos de Asia, que es el caso de Singapur, pero Europa tiene a 7 entre el top de los 10 mejores países para vivir. Esos son los lugares donde conviene vivir. Hay calidad de vida, económicamente es un país estable, hay una expectativa de vida alta, hay calidad en los servicios, así se mide. Así es como debe de valorarse esta medición acerca de que si hay o no hay desarrollo económico. Y bueno, la actividad es esta de acá. Las notas que se tomaron de clase, el top que quedamos que podría ser top 5 de las mejores tablas que vimos y la actividad del libro. Descansen mañana, nos estamos viendo el miércoles, que estén bien. Saludos, está a punto de cortarnos la clase. Buena tarde, buen provecho a todos.